único imposible para Dios. Parece una frase antibíblica. En Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Esta frase aparece varias veces y decimos que Dios es todopoderoso. Pero vamos a ver que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Y después nos vamos a concentrar en una específica. Por ejemplo, Dios no puede hacer cosas ilógicas. Dios no puede crear cuadrados redondos. No puede hacer agua seca. Dios tampoco puede hacer algo que a la vez sea negro y blanco. Tampoco Dios puede crear una piedra tan grande y pesada que Él mismo no pueda levantarla. Pero a su vez, en la parte moral, Dios no puede pecar, es imposible que Dios peque. Dice la Biblia que es imposible que Dios mienta. Entonces hay cosas que Dios no puede hacer. Pero lo que yo me quiero concentrar es en la peor imposibilidad que tiene Dios, que es la voluntad del hombre, la decisión del hombre. Cuando el hombre se niega a hacer la voluntad de Dios, Dios no puede obligarlo a cambiar de opinión. Lo sagrado que Dios le da al hombre, entre otras cosas, es la capacidad de elegir, el llamado libre albedrío. Dios no puede contra el libre albedrío del hombre. Entonces aunque a Dios no le gusta, tiene que dejar que el hombre siga un mal camino y si se arruina, y Dios lo puede advertir, lo puede disuadir, pero en última instancia es el hombre el que decide. Es lo que yo llamo el principio de la doble responsabilidad. Cuando Dios hace a la tierra y pone al hombre, que es un ser inteligente con capacidad de elegir con libre albedrío, Dios en realidad se limita, ya Dios no puede, este fue el principio creacional, Dios no puede meterse en la tierra y hacer lo que Dios quiera. Sí, Dios quería hacer algo maravilloso en la tierra, pero con la cooperación de la voluntad del hombre. Es como si Dios le dijo a Adán y Eva, vamos a ser socios, vamos a gobernar esto juntos. No se dio porque tanto el hombre como la mujer pecaron, desobedecieron. Pero este principio de la doble responsabilidad está en toda la escritura y después lo vamos a ver. Repetimos, lo único imposible para Dios es la negación del hombre a hacer la voluntad de Dios. Tiene la capacidad, la posibilidad de rebelarse y así lo hizo. Entonces Dios necesitaba de la colaboración del hombre. Por eso le dice, miren, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Por qué Dios le dice eso? Dios no podía, por arte, por un toque mágico, multiplicar todos los seres humanos. ¿Por qué decidió que de una primer pareja naciesen todos hijos y así se poblase la tierra bajo ese principio? Bueno, ese mandamiento sí lo obedeció Adán y Eva, pero el comer el fruto del árbol prohibido, el rebelarse, no. ¿Dios quiere el pecado? No. ¿Dios quería que Adán y Eva pecasen? No. ¿Y por qué pecaron? ¿Por qué pecaron entonces? Porque estaba la posibilidad de decirle no a Dios. Dios odia el pecado, sí, pero sin embargo el pecado es parte de nuestra vida. Entonces vemos que no todo Dios sale como Él quiere. Si bien al final su plan eterno que Él tenía antes de hacer todo el universo y al hombre se va a cumplir porque Dios siempre va a triunfar. Hay muchos hombres que al rebelarse a Dios no van a ser parte de ese propósito y le va a ir muy mal. Entonces podemos decir, ayúdate y Dios te ayudará. Sí, este principio, no está la frase, pero este principio está en toda la escritura. Vamos a ver en diferentes casos en las escrituras cómo es que el hombre es un caballero que está obligado moralmente a respetar el libre albedrío, la capacidad de optar o de elegir del hombre, permanentemente. En la salvación, por ejemplo, hay miles de textos que dicen que todo aquel que cree o se arrepiente va a ser salvo. Hay una condición para ser salvo. También Jesús hizo la parte más importante, vino, dio su vida por nosotros.
pero automáticamente el hombre no es salvo. El hombre tiene que hacer algo, tiene que someterse a Cristo como Señor, tiene que creer y arrepentirse. Entonces la salvación propia, en cierto sentido, depende de nosotros. La salvación está dispuesta, está accesible a todo hombre, pero cada hombre, respecto a lo que haga con Jesús, va a ser salvo o no. Dice en Romanos 2:5, pero tú, por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Tú, tu corazón, y yo no puedo hacer nada. Dios no quiere que ninguna de sus criaturas muera sin Cristo porque se van al infierno, pero no lo puede evitar. Dios no puede evitar eso. Fíjense lo que le dicen los apóstoles en Hechos 13:48 a los judíos. Dice que era necesario que primero le hablásemos la palabra de Dios a ustedes. Pero puesto que ustedes la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Qué palabra dura. Y Dios no puede evitarlo. En el mundo espiritual hay dos reinos, hay dos partidos políticos, dos alternativas, el reino de Dios y el reino del diablo. Cada uno elige en qué reino va a estar. Si uno permanece, está en el reino de Dios y permanece en él, va a tener la vida eterna, la gloria eterna. Y el que muere sin haberse arrepentido de sus pecados, se va al infierno, al castigo eterno. Dios no lo puede evitar. En cierto sentido, Dios le va a dar a cada hombre el destino eterno que el hombre busca. Porque cada vez que el hombre rechaza el mensaje del Evangelio, está eligiendo el infierno. Entonces Dios un día le va a decir en el juicio final, te voy a dar al infierno, porque cuando vos rechazaste a Cristo, no quisiste que tus pecados fuesen perdonados, no quisiste hacer a Cristo el Señor de tu vida, te voy a dar lo que querías. Vos estabas buscando esto y te lo voy a dar eternamente. Y el que sí se arrepintió, te voy a dar lo que vos querías, una gloria conmigo eterna en el cielo. Entonces Dios le va a dar a cada uno lo que el hombre quiere, porque lo más sagrado que tiene el hombre es la libre determinación, el libre albedrío. Pero el libre albedrío a su vez es un privilegio, pero una gran responsabilidad, porque cada uno va a cosechar lo que siembra. Otro caso donde vemos que Dios no pudo hacer nada, hay en Génesis 11:6, cuando los hombres en masa, toda la humanidad de aquel tiempo estaba todo en un solo lugar, quieren construir una torre de Babel, bueno, un tema raro, querían autogobernarse, volver a desplazar a Dios, bien. La cuestión que Dios dice, nada los hará desistir. Ni yo puedo hacer que ellos desistan. Yo no puedo hacer que ellos desistan de hacer lo que van a hacer, de esta rebelión en masa. En el pueblo de Israel, vean, cuántas veces Israel se portó mal delante de Dios y dice, bueno, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No hacían lo que Dios quería, vivían haciendo lo que ellos querían y Dios no lo podía evitar. Cuando Israel decide elegir un rey humano, porque en ese tiempo estaba Dios como rey, era una teocracia, y Samuel estaba triste por este pedido de Israel que le den un rey humano, que bueno, pues fue Saúl y así le fue. Le dice Dios a Samuel, mira, no te desecharon a vos, me desecharon a mí. Y eso tiene sus consecuencias, me desecharon a mí y Dios no lo pudo evitar. Otro ejemplo, cuando Jesús da este principio, los jóvenes de las plazas, que no aceptaban el mensaje de Jesús. Entonces, eran indolentes, le dice Jesús a los judíos que lo rechazaban. Le dice, ustedes son como los muchachos de las plazas que le cantamos canciones alegres y no se ríen, canciones tristes y no se ponen a llorar, porque son indolentes con Dios, totalmente indiferentes, le importa cualquier otro tema que Dios. Entonces dice, vino primero Juan el Bautista, que era un excéntrico que vivía en el desierto, que comía langosta, no tomaba vino, no lo creían. Y ahora vengo yo, que no vivo en el desierto, que tomo vino, que no es así, tampoco quieren. Entonces ustedes no quieren volverse a Dios, no quieren, ese es el problema. Eso es lo grave, es que no quieren. ¿Quieren ver otra impotencia de Jesús? Ahí en Mateo 13:58, en su ciudad dice, y Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No,
Jesús no pudo, esto es impotencia, no pudo hacer muchos milagros. Limitaron la incredulidad de la gente de su ciudad. Lo limitó a Jesús y no pudo hacer todos los milagros que él quiso hacer. Nuevamente porque Dios respeta la voluntad. Entonces, bueno, no hablemos de Mateo 23:37, cuando Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Dice, ¿cuántas veces, Jerusalén, quise acobijarte como la gallina a sus polluelos? Te quise juntar y no quisiste. Y él no pudo. ¿Y por qué lloraba? Porque él quería, no puede. No pudo hacerlo. Después está la obstinación religiosa. Esteban, antes de ser apedreado, ahí en Hechos 7:31, le dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, siempre lo resisten. Qué terrible que Dios nos diga esto. Siempre, a veces los suyos resisten a la guía soberana del Espíritu Santo. Si se puede resistir, es porque Dios se puede ser resistido y Dios no puede hacer todo lo que quiere. Miren, el peor enemigo de la iglesia es la propia iglesia. La iglesia tiene de enemigo al diablo, al mundo, pero el yo, la carne, la misma iglesia, el ser obstinados, el no querer obedecer a Dios, impide que Dios haga las cosas como Él quiere. ¿Por qué es necesario orar si Dios es todopoderoso? Algunos dicen, bueno, la oración lo limitan, bueno, porque orar a Dios le gusta, Dios es nuestro Padre y le gusta escuchar la voz de sus hijos, está bien. La oración es un momento para estar cercano a Dios, a su presencia, qué lindo, que es muy importante. Pero también Dios quiere que oremos, porque si no oramos, Dios no puede actuar. La falta de oración, la falta de fe, le atan las manos a Dios. Si tenemos que predicar el Evangelio, porque si no, nadie se va a convertir. Tenemos que orar que venga el reino, porque si no, el reino no viene. Fíjense qué importante es la oración. Ahora, cuando vos orás, ahí permitís, como hombre, que Dios te puso en la tierra, a que Dios actúe. Por eso, el principio que estaba cuando Dios hizo al hombre, de la doble responsabilidad de que el hombre sea socio, sigue actuando hasta el principio. La diferencia es que entró el pecado, pero Dios nos cambió las reglas de juego porque el hombre pecó. Dice, bueno, ahora como el hombre pecó, voy a desestimar la voluntad humana y hago lo que se me da la gana. No. Entonces, ahora la iglesia colabora con Dios para que su reino se establezca, para que la iglesia crezca, para que venga su reino. Por eso tenemos que orar, es tan importante. Bueno, hay muchos casos de rebelión. Está la parábola en Isaías 5, del 5 al 7, de la viña, que Dios dice, planté una viña, digamos, con las mejores cepas, la mejor tierra, le puse unas verjas, la cuidé de todo, le hice lo mejor y esa viña me dio uvas agrias. El problema son las uvas, que somos nuestro corazón, que dio la uva agria. Cuando Dios hizo toda su parte perfecta, y su pueblo le pagó con uvas agrias. Fíjense esta expresión terrible que está en Jeremías 6, 29, 30. Cuando Dios quiere tratar a Israel, lo quiere corregir, disuadir con pruebas, con procesos dolorosos para que cambie. Fíjense qué triste esto. Dice, se quemó el fuelle, pero por el fuego se ha consumido el plomo, por la temperatura alta que levantó, y en vano fundió el fundidor, porque la escoria no ha sido quitada. Esto nos habla de las pruebas. Las pruebas son momentos duros de aflicción, que solamente van a obtener su cometido, que es quitar lo malo nuestro, mal carácter y hacerlo más parecido a Jesús y superar cosas malas. Pero esto va a suceder si yo tomo en la prueba la actitud correcta, porque el mismo dolor o prueba lo puedo tornar en algo malo, porque acá Dios se lamenta. Le di tanto horno, tanta temperatura, y la escoria no fue quitada. La prueba no pudo cumplir su propósito porque la gente no quiso. Y Jesús, por último, en Apocalipsis 3:20, cuando le da el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es patético esto, es perfecto, es muy claro. Él golpea la puerta, él es caballero, no violenta la voluntad del hombre. Golpea la puerta de nuestro corazón. Y se dice que el corazón tiene una puerta que la manejamos solo nosotros. ¿Por qué? Porque como esas puertas que de afuera no se pueden abrir, no tienen manija o picaporte. El picaporte de la manija está de adentro. Solamente yo puedo abrir y hacerlo pasar al caballero de Jesús, y hacerlo el Señor de mi vida, y hacerlo el Rey de mi vida. Solamente el corazón. Nosotros somos el dueño de nuestro corazón. Y solamente nosotros
vamos a darle a Jesús el lugar que Él se merece. Pero Él no lo va a hacer si nosotros no queremos. Él no violenta. Bien. Alguien dijo, un expresidente, dijo que ser obstinado es peor que ser malo. Es una frase irónica. Él decía, yo prefiero a los malos antes que a los brutos. Si los brutos serían los tosudos, el necio, el obstinado. Dice, ¿por qué? Porque hay malos que han cambiado. Eran muy malos, pero cambiaron. Pero los brutos nunca cambian. Una frase muy profunda, porque que nos está diciendo que peor que ser pecador es persistir en ser pecador. Peor que tener pecado es querer pecar deliberadamente y no corregirse. Acostumbrarse al pecado y hacerlo ya de manera deliberada, porque todos somos pecadores y hemos cometido cosas muy feas, pero de repente Dios nos habla, un hermano nos habla y ahí cambiamos. Entonces Dios se arrepiente, nos perdona. Pero el peligro es qué hacemos con el pecado, con nuestro pecado. Si nos obstinamos en algo, nos va a ir muy mal. Nos va a ir muy mal. Y por último quiero hablar de la mansedumbre, ya que lo único imposible para Dios es la negación del hombre en hacer la voluntad de Dios por su libre albedrío. Jesús, la Biblia habla de mansedumbre. Jesús en Mateo 11:29 dice, aprendan de mí que soy manso. La mansedumbre significa ser dócil y obediente. Mansedumbre no es ser un tonto, que todos te pegan, te pisan, no. Se dice que un caballo manso es un caballo que tiene todo su brío, toda su fuerza, pero está como está domado, obedece a la guía del jinete. Entonces tiene todas sus fuerzas, no es un tonto, pero es dócil, es maneable. Esa es el término de mansedumbre, la docilidad. Entonces, lo único imposible para Dios es la negación del hombre a cooperar y a cumplir la voluntad de Dios. Cada hombre lo más sagrado que tiene es decidir qué hace ante Dios, pero va a pagar las consecuencias. Por eso dijimos que el libre albedrío, la capacidad de elegir, es lo más sagrado que tiene, es a la vez un privilegio y una gran responsabilidad. Bien, espero que este tema le haya interesado.